Y seguimos en el locutorio, faltan 12 minutos para llegar a la 1 de la tarde. Nos vamos a meter de lleno en esta declaración de Donald Trump. Ustedes saben que se vislumbra una guerra comercial entre Estados Unidos y China, y lo llamativo es que hoy, a través de Twitter, el presidente de Estados Unidos advirtió justamente a Xi Jinping, su homólogo chino, en el marco de estas tensiones que te estoy mencionando, por los desacuerdos que hay en las negociaciones, y de alguna manera, no sé si se interpreta como una amenaza, como una advertencia, con desencadenar justamente una guerra comercial a fondo. Vamos a interiorizarnos sobre este tema con Celia Mendoza, que ya está en comunicación. Ella es periodista en Estados Unidos. Muy buenos días, Celia. Tiki Barral y Fabio Vallejo, te saludamos. ¿Cómo estás? Muy buenos días, muchísimas gracias. Bueno, Celia, queremos saber cuál es la interpretación que se está haciendo allí en Estados Unidos. Si efectivamente esto que dijo Donald Trump a través de Twitter es una advertencia para que China revea el acuerdo comercial, o es simplemente lo siento, perdiste tu oportunidad, ahora es momento de que actúe Estados Unidos. ¿Cómo se lee esto? Bueno, realmente lo que estamos viendo es que el presidente sigue muy fuerte en esta presión a China, especialmente porque según lo que ellos estaban manejando en las negociaciones y de acuerdo a lo que el presidente ha dicho, es que China estaba tratando de cambiar los términos de estos acuerdos a los que ya habían llegado después de que hace unos meses, a partir del año pasado, se empezaron las negociaciones para tratar de revisar los acuerdos comerciales y en especial solucionar lo que el presidente dice son unas políticas y un manejo de la economía y de la estructura del intercambio comercial entre los dos países que ponen desventaja a los Estados Unidos. Y lo que vimos es que China escuchó el mensaje del presidente y de una vez, el día de hoy, anunció que pondrían también ellos mismos aranceles, alrededor de unos 2.493 artículos por encima del 25%. Actualmente hay alrededor de un 10% en los aranceles que ellos están poniendo. Estamos hablando de un total de 5.140 artículos estadounidenses que a partir del 1 de junio estarían entrando dentro de ese comercio en el que se incrementa de ya sea de 5% a un 10%, 15 o 25%. Esto obviamente, y es particular, se maneja desde todos estos mensajes de Twitter del presidente de los Estados Unidos, que se ha convertido en la manera en que se comunica, inclusive con el mismo Departamento del Tesoro, del Departamento del Comercio. Y lo que hoy vemos es también una respuesta de China, pero también una posibilidad de que no se haga de manera inmediata. Está dando estas próximas 2 semanas para que se hagan negociaciones y para que se empiece a analizar cómo van a manejar esta situación. Pero se sabe, Celia, concretamente, discúlpame la interrupción, ¿qué fue lo que sucedió? Porque acá lo que le está diciendo Donald Trump al presidente chino es, había un acuerdo que ya estaba casi finalizado y vos te retiraste. Eso le está diciendo al presidente chino. ¿Qué fue lo que sucedió concretamente? Recordemos que hay algo clave dentro de estos procesos. La mayoría de las negociaciones de aranceles se llevan en cuartos cerrados con equipos específicos que hablan acerca de temas particulares, porque eso es un artículo por artículo, se va analizando. Hasta donde teníamos entendido, Estados Unidos había llegado a un acuerdo con China para llevar a cabo estas negociaciones y se venían ya trabajando desde hace meses y se iba a firmar un documento. China, según dice el presidente, porque el problema que hemos tenido hasta el momento es tener información detallada acerca de esos preacuerdos que se habían llegado. No hay documentos hasta el momento que se hayan filtrado en los que se muestre cuáles eran esos preacuerdos, pero lo que sí era claro es que el presidente no está en línea con lo que China supuestamente quiso hacer al final de estos acuerdos, que según lo que el mismo presidente dijo, era eliminar todo lo que ellos habían llegado, los avances que se habían hecho para que se estableciera una relación comercial mucho más justa desde el punto de vista de los Estados Unidos. Ahora, realmente a mí lo que me llama, lo que me llama la atención es que Donald Trump diga que el acuerdo estaba casi finalizado, se iba a firmar y iba a estar resuelto, pero ahora China le responde a Estados Unidos que nunca se va a rendir China, ¿no? Ante las presiones externas, ante las presiones de Estados Unidos. Y por otro lado, Donald Trump dice que ahora va a ser muy caro comprar en China justamente por la implementación de los aranceles a tantos productos. Parece que esto está empeorando en lugar de haber, digamos, me llama la atención esto, que se diga por un lado que iban a llegar a un acuerdo y ahora la verdad que por las declaraciones que se conocieron da la sensación de que están cada vez más lejos.
Así es, y estamos hablando de que esta es la ronda número 11 de las conversaciones entre China y Estados Unidos y que terminó obviamente sin este acuerdo de las delegaciones. El otro punto que era interesante es que China tiene más que perder a la hora de negociar con los Estados Unidos, porque los Estados Unidos no tiene tantos números de exportaciones como China de exportaciones hacia los Estados Unidos. De los Estados Unidos exporta de una manera menor, pero lo que está haciendo en este momento China, como estabas mencionando, es tratar de presionar a los Estados Unidos. Los canales siguen abiertos y han insistido las dos partes que las negociaciones no se han roto y que se retomarán en Pekín en algún momento en el futuro, pero el hombre de confianza del presidente chino Xi Jinping, que se llama el señor Liu, para los asuntos económicos, en una rueda de prensa con los medios chinos dijo que también admitía que existen desacuerdos sobre cuestiones de principio y que dentro de esas tres cuestiones en las que subrayó no dejarán ni cederán bajo ningún concepto. Y esto obviamente es muy complicado porque estamos hablando que desde el inicio de estas conversaciones ya ellos tienen límites en los que no van a pasar y no van a llegar a ese punto. El documento final del acuerdo esperan que sea equilibrado para garantizar la igualdad y la dignidad de los dos países, asegura el gobierno de China, pero también aseguran que Washington tiene que ser flexible. Washington, por su parte, exige a China que sea realista y que se ciña a esa demanda interna que tienen de que esto tenga que darse en estas condiciones donde el respeto y la dignidad son claves. Y eso es algo particular que hemos visto, esa idea de la dignidad y de la igualdad, cómo la manejan ambas partes. Y eso es lo que parece ser que está generando esta tensión tan grande entre los dos lugares. Celia, China eliminó el borrador. Perdóname, a propósito Sí. de todo esto que Uh-huh. vos estás comentando, ¿se nota, por ejemplo, en la clase media, en el interior de los Estados Unidos, esto que a simple vista es una lucha a ver quién es más poderoso, si es China, si es Estados Unidos? ¿Esto lo nota el común de la gente? Realmente lo notarán eventualmente y esto es lo que hemos visto. Y hay algo que hay que darle un poquito de contexto, como mencionabas, es a quiénes los afectarían estas incrementos. El 25% que se subirían estos incrementos sería para el gas natural líquido y esto afectaría a Texas, Oklahoma, Luisiana, que son 3 estados en su mayoría que apoyan a Donald Trump. Ahora, en términos de qué cosas más se podrían afectar, habría que ver la lista específica, estamos hablando de más de 5,000 artículos, pero dentro de esto hay otra parte que tenemos que recordar y de pronto se mantiene al margen de las negociaciones y es, últimamente en las noticias hemos escuchado acerca de las detenciones en contra de ejecutivos de la compañía Huawei de China, los cuales se les está acusando de hacer robos de material intelectual. Y ahí es donde posiblemente podría haber una conexión entre las negociaciones y la ruptura, ya que Pekín, dentro del borrador de las referencias, estaría en estas negociaciones buscándose que se cambiaran las leyes para aceptar las demandas de los Estados Unidos sobre la protección de la propiedad intelectual. Uh-huh. Y esto es algo que ha sido clave para los chinos. Recordemos que a ellos se les ha acusado de hacer inteligencia y robo, espionaje comercial para tratar de adueñarse de todo lo que tiene que ver con los sistemas de la 5G para el Internet y algo que ha sido un tema que va creciendo cada vez más, el acceso a los mercados de los servicios financieros y las transferencias forzosas de tecnología. Esto podría ser parte, porque hasta el momento recordemos que la mayoría de los tratados se habían centrado en elementos específicos, se movía un bulto de arroz a un bulto de arroz, pero ahora estamos hablando de otros temas que se incluyen dentro de estas transacciones comerciales y ahí es donde parece que China hablaba de esta dignidad de principio, porque estarían los Estados Unidos tratando de buscar que sean más claras las leyes para que no tengan tanta libertad para hacer lo que hacen en este momento, que según la comunidad internacional, no solamente los Estados Unidos, también la comunidad europea ha denunciado que se apoderan de patrones o de elementos o que hacen espionaje y que esto obviamente podría ser una amenaza eventualmente. Ahora, Celia, te hago esta consulta. ¿Está bien si decimos que Donald Trump está intensificando una política proteccionista en cuanto a la economía o siempre fue proteccionista y cómo es esa relación, en el caso de que sea afirmativo, cómo es esa relación de protección, económicamente hablando, siempre con diferentes países, con otros países? Uh-huh. Bueno, realmente sí muestra que está buscándolo, pero también es que se ha convertido en algo que él de principio cree. El presidente de los Estados Unidos, inclusive siendo negociante privado antes de ser presidente, siempre
habló acerca de este tema como algo fundamental y eliminar esta globalización, tratar de que sea de país a país. Pero lo que vemos aquí es que, y lo dicen los economistas, y es que este abrupto cambio en la dirección del presidente en esta negociación revela una desesperación más que fuerza al imponer estos nuevos aranceles. Así que vemos que existe una tensión enorme, pero que esto también defiende su base principal. Él tiene una deuda directa con los estadounidenses que votaron por él para tratar de cumplirles en el tema China, que es él durante su campaña fue extremadamente claro de que China estaba aprovechándose de los Estados Unidos y que eso no iba a suceder más, y esto lo tiene que lograr antes de las elecciones de reelección presidencial, en su caso en particular siendo el candidato del Partido Republicano y tratando de defender su posición. Claro. Y esto se muestra en estas políticas que él hace, que como mencionaba, son proteccionistas, son nacionalistas y son políticas que obviamente quieren defender los intereses primero y sobre todo de los Estados Unidos. Y esto significa irse a una guerra comercial con China, pues parece que al presidente en este momento en particular no le preocupa las consecuencias, porque siente que es más lo que puede ganar que lo que puede perder, claro, por lo menos en pos de defender en principio lo que los estadounidenses están esperando de Donald Trump. Celia, lo último, se van a volver a encontrar aparentemente Donald Trump y el mandatario chino en la cumbre del G20 en junio. Esto es en Japón, esto es así, ya está confirmado que va a haber un encuentro allí donde también se va a hablar de este tema. Sí, así es. Está confirmado, el presidente de los Estados Unidos está en la agenda que viaje a la cumbre del G20, es una de las cumbres más importantes en este momento, donde hay tantos cambios en el mundo, y obviamente el G20 incluye a países de la región en América Latina, que el presidente ha estado muy pendiente de lo que está pasando, pero sí es muy posible que se reúnan allí. Hay que recordar que tienen una relación personal los dos y se han venido entendiendo, pero el tema será tocado, es algo que inclusive sabemos el día de hoy se estaba reuniendo el secretario de Estado con algunos de los miembros de China en reuniones, están tratando de que el Departamento del Tesoro y el Comercio empiecen a trabajar con ellos, pero es muy posible que el presidente allí nos dé noticias o por lo menos haga declaraciones después de esta reunión con el líder chino, donde se espera que sí se reúnan en una bilateral oficial y donde puedan negociar o por lo menos trabajar en lo que está sucediendo, y esto podría abrir las puertas para seguir adelante con esta siguiente fase de estas negociaciones que parecían, ya estaban listas para finalizar. Perfecto, Celia, como siempre, muy amable, muy clara en tus conceptos, y seguramente vamos a volver a contactarte para seguir las novedades de cerca de lo que pasa con estos dos países. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Celia Mendoza hablaba con nosotros, periodista en Estados Unidos.